Hoy no hay boda, susurró Valeria con voz temblorosa, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas empolvadas. El eco de sus palabras se perdió entre los murmullos de 300 invitados que esperaban en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México. Pero había algo en la forma en que lo dijo, algo que partía el alma y que haría que esta historia quedara grabada para siempre en el corazón de quienes la escucharon. Bienvenido de nuevo. Cuéntame desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es allá. Ahora escucha esta historia, para entender por qué Valeria Ortega, una mujer de 28 años con ojos color miel y manos manchadas de pintura acrílica, llegó a susurrar esas 4 palabras devastadoras al oído del hombre más rico de México. Necesitamos regresar 6 meses atrás, a una tarde de marzo en la que el aire olía a yacarandas y promesas rotas. Valeria llevaba el cabello recogido en una trenza suelta que se deshacía mientras trabajaba inclinada sobre su escritorio. Su pequeño departamento en la colonia Roma Norte se llenaba con la luz dorada del atardecer que se filtraba entre las cortinas de algodón. Las paredes estaban cubiertas de bocetos, logotipos para pequeños comercios, carteles para festivales culturales, ilustraciones que capturaban la esencia vibrante de los mercados mexicanos. Cada dibujo contaba una historia, cada línea reflejaba su amor profundo por las raíces que la habían formado. Esa tarde, mientras terminaba el diseño de un mural para una escuela primaria en Xochimilco, sonó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró con Alejandro Santamaría, un hombre de 32 años cuya presencia llenaba cualquier espacio. Vestía un traje entallado color gris Oxford, pero había algo diferente en él. Sus ojos azul acero, normalmente fríos como el mármol de las oficinas corporativas, brillaban con una calidez que Valeria no había visto en los 8 meses que llevaban saliendo. «Tengo algo que preguntarte», le dijo Alejandro, y su voz temblaba ligeramente. Se arrodilló ahí mismo, en el umbral de la puerta, sacando un anillo con un diamante que reflejaba la luz como si fuera una estrella capturada. «Valeria Ortega, ¿quieres casarte conmigo?» El silencio duró apenas 3 segundos, pero se sintió como una eternidad. Valeria miró el anillo, luego los ojos de Alejandro, después su departamento lleno de creatividad y sueños, y finalmente volvió a mirar al hombre que tenía frente a ella. «Sí», susurró, y selló con esa palabra un destino que la llevaría por caminos que nunca imaginó. La primera señal de que las cosas no serían simples apareció 2 semanas después, durante la cena de presentación oficial en la residencia de los Santamaría en las lomas de Chapultepec. La mansión era un monumento al poder y la tradición, techos altos con molduras doradas, pisos de mármol Carrara que reflejaban las lámparas de cristal importadas de Bohemia, y un jardín tan perfectamente cuidado que parecía artificial. Doña Esperanza Santamaría, la matriarca de la familia, recibió a Valeria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una mujer de 65 años, elegante como una escultura renacentista, con el cabello plateado recogido en un chongo impecable y perlas que habían pertenecido a su abuela. «¡Qué encantadora!», dijo, midiendo a Valeria de pies a cabeza. «Alejandro nos ha contado que eres diseñadora». La pausa antes de la palabra diseñadora fue apenas perceptible, pero Valeria la sintió como una puñalada. Durante toda la cena, mientras los meseros servían en vajilla de Talavera auténtica, y se hablaba de negocios y familias conocidas, Valeria se sintió como una extraña observando una obra de teatro en la que no conocía su papel. «Mi querida Valeria», dijo don Roberto Santamaría el patriarca, un hombre corpulento cuyas manos mostraban las manchas de la edad pero cuyos ojos seguían siendo acerados como los de su hijo. «Esperamos que entiendas la importancia de mantener ciertas tradiciones en nuestra familia. Un matrimonio no es solo la unión de 2 personas, sino la continuación de un legado». Valeria asintió educadamente, pero por dentro se revolvía algo que no podía nombrar. Era como si estuviera traicionando a alguien, pero no sabía a quién. La familia de Valeria, por el contrario, recibió la noticia con una mezcla de alegría y preocupación. Su madre Carmen Ortega, una mujer de 55 años que trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental, abrazó a su hija con lágrimas en los ojos. «Mija, solo quiero que seas feliz», le dijo, pero había algo en su voz que sugería dudas no expresadas. Su padre Joaquín, un maestro de primaria que había dedicado 30 años a enseñar a niños en escuelas públicas, fue más directo. «Valeria, ese muchacho parece buena persona, pero vienes de un mundo muy diferente». En sus ojos vio algo que nunca había visto antes: humildad genuina, crecimiento auténtico, y el más profundo respeto por quien ella era. «Alejandro, ¿qué pasó entre tú y tu familia? Algunos de ellos están lentamente empezando a entender. Otros, bueno, están luchando más. Pero les he dejado claro que mi relación contigo no está abierta a negociación. Si no pueden aceptarte como eres, entonces tendrán que enfrentar la realidad de que somos un paquete completo. ¿Y qué significa eso para ti? Significa que por primera vez en mi vida,
Estoy priorizando lo que es correcto sobre lo que es conveniente. Significa que estoy aprendiendo a medir el éxito no solo por las ganancias financieras, sino también por qué tan auténticamente vivo y qué tan genuinamente trato a las personas que amo. Durante los siguientes meses, Valeria y Alejandro comenzaron a reconstruir su relación sobre una base completamente nueva. Esta vez no hubo negociaciones sobre cómo Valeria necesitaba cambiar. En su lugar, hubo conversaciones sobre cómo ambos podrían crecer juntos mientras mantenían su identidad individual. Alejandro comenzó a unirse a Valeria en sus visitas a su familia, no como una obligación incómoda, sino como alguien que genuinamente disfrutaba la calidez y autenticidad que encontraba allí. Aprendió a jugar dominó con el abuelo Tomás, intercambió recetas con Carmen, e incluso comenzó a apreciar la música de mariachi no como folclore, sino como expresión cultural legítima. Valeria, por su parte, ayudó a Alejandro a entender que aceptar su riqueza y privilegio no significaba sentirse culpable por ello, sino más bien usarlo responsablemente. Juntos desarrollaron la fundación en algo que realmente marcó la diferencia en apoyar a artistas mexicanos y preservar tradiciones culturales. La transformación no fue instantánea o fácil. Hubo retrocesos, argumentos y momentos de duda. La familia de Alejandro tardó muchos meses en comenzar a aceptar la nueva realidad, y algunos miembros nunca se adaptaron completamente. Pero gradualmente incluso doña Esperanza comenzó a ver que la felicidad genuina en los ojos de su hijo cuando estaba con Valeria era algo que no podía ser fabricado o forzado. Un año después de la no boda, en una tranquila tarde de domingo en el mercado de San Juan, donde Valeria estaba investigando textiles tradicionales para un nuevo proyecto, Alejandro tomó su mano. «Vale», le dijo, «sé que esto puede sonar loco después de todo lo que pasó, pero ¿considerarías darnos otra oportunidad al matrimonio?» Valeria lo miró, estudiando su rostro. Vio al chico que se había enamorado primero de su autenticidad, pero también al hombre que había crecido lo suficiente para proteger y celebrar esa autenticidad. ¿Qué sería diferente esta vez? Todo, dijo. Esta vez, la boda sería sobre nosotros, no sobre las expectativas de anyone más. Incluiríamos tus tradiciones junto con las mías. Tu familia sería socia igual en la planeación, no invitados en el evento de alguien más. Y más importante, si alguien, de cualquier lado, esperara que fueras algo diferente de exactamente quién eres, yo sería la primera persona en ponerlos en su lugar. Valeria pensó en todo el crecimiento que ambos habían experimentado. Pensó en la fundación que estaban construyendo juntos, la auténtica felicidad que encontraba en su presencia cuando él no estaba tratando de cambiarla, la forma en que ahora la defendía incluso cuando ella no estaba presente. «Está bien», dijo, «pero si hacemos esto, lo hacemos a nuestra manera. Una boda que refleje ambas culturas, ambas familias, ambas voces, socios iguales, voces iguales, respeto igual. No lo querría de ninguna otra manera». 6 meses después, tuvieron su boda real. Se celebró no en una catedral exclusiva, sino en un hermoso patio en Coyoacán, lleno de bugambilias y jazmines. La lista de invitados era la mitad del tamaño del primer intento, pero cada persona allí genuinamente celebró la unión de dos personas que habían encontrado una manera de amarse completamente. La ceremonia incluyó elementos de ambas tradiciones, una bendición católica junto con rituales indígenas que honraban la tierra y los ancestros. Los mariachis tocaron junto con un cuarteto de cuerdas. El menú presentó tanto cocina internacional gourmet como platillos mexicanos auténticos preparados por cocineros locales especializados en recetas tradicionales. Valeria usó un vestido que ayudó a diseñar incorporando bordado mexicano tradicional con siluetas modernas. Era elegante pero también auténticamente suyo. La familia de Alejandro estuvo presente, algunos más entusiastamente que otros, pero todos respetando las reglas básicas que se habían establecido. Cuando llegó el momento de los votos, tanto Valeria como Alejandro hablaron desde el corazón sobre el viaje que los había traído allí. Hablaron sobre aprender a amar no a pesar de las diferencias sino por ellas. Hablaron sobre el valor que se necesita para defender a alguien que amas, incluso cuando esa defensa viene con un costo personal. «Prometo», dijo Alejandro, mirando directamente a los ojos de Valeria, «celebrar quién eres cada día. Prometo amplificar tu voz, no silenciarla. Prometo hacer de nuestro hogar un lugar donde puedas ser completamente tú misma, siempre. Prometo», dijo Valeria, «seguir amándote mientras creces y cambias. Prometo construir contigo una relación que honre ambos trasfondos y cree espacio para ambos sueños. Prometo nunca más sacrificar mi autenticidad por comodidad, porque he aprendido que la autenticidad es la base que el amor verdadero requiere». El sacerdote que los casó dijo algo durante la ceremonia que se quedó con todos los presentes. El matrimonio no es la unión de dos medias personas que esperan volverse completas. Es la celebración de dos personas completas que eligen construir algo hermoso juntas. La recepción duró hasta bien entrada la noche.
con baile que se movió desde valses tradicionales hasta salsa y danzas folclóricas mexicanas tradicionales. Los abuelos de ambas familias se encontraron hablando y riendo juntos, descubriendo que, a pesar de sus diferentes trasfondos, compartían valores comunes sobre familia, trabajo duro y amor. Mientras la noche terminaba, Valeria se encontró parada en el jardín, mirando las estrellas sobre Ciudad de México. Carla se le acercó con una copa de champán. ¿Algún arrepentimiento sobre la primera boda que nunca pasó? Valeria pensó por un largo momento. Si no hubiera cancelado esa boda, nunca habría sabido qué tipo de hombre Alejandro podía llegar a ser cuando se le desafiaba a crecer. Nunca habría descubierto la fuerza y dignidad que viene de negarse a hacerse más pequeña para la comodidad de alguien más. Y nunca habría aprendido que el amor real vale la pena esperar, incluso cuando la espera es dolorosa. Y ahora sé que el matrimonio debe hacerte más tú misma, no menos, que la pareja correcta celebra tu voz en lugar de pedirte que la bajes, que la intimidad verdadera no viene de la similitud, sino de la aceptación genuina de las diferencias. Carla levantó su copa, por la mujer que tuvo el valor de decir, hoy no hay boda, para que después pudiera decir, hoy sí hay amor. Mientras brindaban, Valeria pensó en todas las mujeres que podrían estar luchando con preguntas similares. Pensó en Sofía Herrera, quien le había deseado lo mejor y enviado un hermoso rebozo tradicional como regalo de bodas con una nota que decía, por tener el valor que no pude encontrar. En ese momento, bajo las estrellas mexicanas, rodeada de personas que la amaban exactamente como era, Valeria sintió una completitud que ninguna validación externa podría haber proporcionado. Había aprendido que el respeto propio no es egoísmo, que la autenticidad no es terquedad, y que el amor verdadero no requiere disculpas por quien eres. La fundación que ella y Alejandro habían construido juntos siguió apoyando a cientos de artistas mexicanos. Su blog se convirtió en un libro sobre navegar el amor a través de diferencias de clase y culturales. Y su matrimonio se convirtió en un ejemplo en su comunidad de dos personas que habían elegido crecer juntas en lugar de encogerse por separado. Años después, cuando los amigos les preguntaban sobre el secreto de su felicidad, Valeria decía, aprendimos que el compromiso en el matrimonio nunca debe significar comprometer quién eres. Debe significar comprometerse con cómo construirán una vida que honre a ambos seres auténticos. Pero esa noche, mientras bailaba con su nuevo esposo bajo las estrellas, Valeria simplemente se sintió agradecida por el viaje que la había llevado allí. Había aprendido a valorar su propia voz, y al hacerlo, había encontrado una pareja que también la valoraba. La mujer que había susurrado, hoy no hay boda, con el corazón roto, se había convertido en la mujer que podía decir, hoy celebramos el amor verdadero con alegría. ¿Alguna vez has vivido o conocido a alguien que haya pasado por algo parecido? ¿Has tenido que tomar la difícil decisión de defender tu autenticidad aunque eso signifique perder algo que parecía importante? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, por favor compártela para que llegue a otras personas que might estar enfrentando decisiones similares. Dale like si crees que todos merecemos ser amados exactamente como somos. Y suscríbete para más historias que celebran la valentía de ser auténticos en un mundo que constantemente nos pide que fingamos ser alguien más. Porque al final, la historia más hermosa que podemos escribir es la de aprender a amarnos a nosotros mismos lo suficiente como para exigir ese mismo tipo de amor de otros. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Papá, lo amo, respondió Valeria. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, se preguntaba si era verdad o si se había enamorado de la idea de ser amada por alguien como Alejandro. Los preparativos de la boda comenzaron inmediatamente. Doña Esperanza insistió en contratar a Viviana Delgado, la wedding planner más exclusiva de México, una mujer que había organizado las bodas de 3 expresidentes, y cuyas creaciones aparecían en las revistas de sociedad internacionales. La primera reunión con Viviana fue en las oficinas de Santa María Holdings, un rascacielos de cristal y acero que se alzaba hacia el cielo como una aguja moderna. Valeria se sintió diminuta mientras caminaba por los pasillos alfombrados, pasando junto a secretarias que la miraban con curiosidad mal disimulada. «Querida», le dijo Viviana, una mujer de 40 y tantos años con un rostro esculpido por cirugías sutiles y un acento que delataba años de estudios en Europa. «Tenemos que crear algo espectacular. Estamos hablando de la boda del año. 500 invitados, la Catedral Metropolitana, después la fiesta en el Country Club Chapultepec. Todo debe ser perfecto». Viviana desplegó sobre la mesa de juntas catálogos de flores importadas, muestras de tela de diseñadores europeos, fotografías de banquetes que parecían salidos de un cuento de hadas. «He pensado en un tema clásico europeo, rosas blancas, manteles de encaje belga, cuarteto de cuerdas, muy elegante, muy apropiado para una familia como los Santa María». Valeria miró las imágenes, y sintió que algo se encogía en su pecho.
¿Y si incluyéramos algunos elementos mexicanos? Preguntó tímidamente. Tal vez algunas flores de cempasúchil, o música de mariachi. El silencio que siguió fue ensordecedor. Viviana intercambió una mirada con doña Esperanza, quien había estado presente durante toda la reunión. Querida, dijo la matriarca con voz suave pero firme, entiendo que quieras honrar tus raíces, pero debemos pensar en lo que es apropiado para la ocasión. Los Santa María tenemos una reputación que mantener. Esa noche, Valeria se sentó en su departamento con un cuaderno en blanco frente a ella. Durante años había usado la escritura como una forma de procesar sus emociones, pero ahora las palabras no llegaban. Finalmente escribió una sola línea. ¿Quién soy yo en todo esto? Llamó a Carla Mendoza, su mejor amiga desde los tiempos de la universidad. Carla era antropóloga especializada en culturas prehispánicas y trabajaba como curadora en el Museo de Antropología. Era una mujer pequeña y enérgica, con el cabello rizado siempre despeinado y ojos que brillaban cuando hablaba de la importancia de preservar las tradiciones mexicanas. Vale, esto suena horrible, le dijo Carla después de escuchar el relato de la reunión. Estaban sentadas en un café en la colonia Condesa, rodeadas del bullicio familiar de los chilangos que terminaban su día de trabajo. ¿Te das cuenta de lo que te están pidiendo? Te quieren convertir en una muñeca de porcelana para exhibir en su vitrina. No es tan simple, Carla. Alejandro me ama, y yo lo amo a él. Tal vez solo necesito aprender a adaptarme. Adaptarte, o borrarte. Carla tomó las manos de su amiga. Vale, te conozco desde hace 10 años. Te he visto llorar por películas sobre Frida Kahlo. Te he visto trabajar hasta las 3 de la mañana en murales para escuelas que no te pueden pagar porque crees en la belleza del arte popular. Esa mujer va a casarse en una ceremonia que podría ser la boda de cualquier europea rica. Valeria no respondió, pero esa noche escribió en su diario: tengo miedo de que me estén pidiendo que deje de ser yo misma para convertirme en la versión de mí que ellos necesitan. Las semanas siguientes fueron un torbellino de decisiones que no se sentían como suyas. El vestido, diseñado por una casa francesa exclusiva, era hermoso pero no tenía nada que ver con su estilo. Las flores, importadas de Holanda, eran perfectas pero carecían del aroma silvestre de las que crecían en los jardines de su infancia. El menú, creado por un chef con estrella Michelin, no incluía ni un solo platillo que le recordara los domingos en casa de su abuela. Fue durante esta época que Valeria comenzó a escribir en su blog personal, un espacio que había creado años atrás para compartir sus reflexiones sobre arte y cultura mexicana. Una entrada en particular, titulada El precio de pertenecer, se volvió viral casi de inmediato. Últimamente he estado pensando en lo que significa pertenecer, escribió. Pertenecer es adaptarse hasta que ya no te reconoces. Es renunciar a tu esencia para encajar en un molde que otros han creado para ti. He conocido mujeres que se han casado no por amor, sino por la seguridad de pertenecer a algo más grande que ellas. Pero, ¿qué pasa cuando ese algo más grande te aplasta hasta convertirte en una sombra de quien eras? El artículo recibió cientos de comentarios. Mujeres de toda Latinoamérica compartieron sus propias experiencias de haber sacrificado su identidad por amor o por la presión social, pero también hubo reacciones negativas. Algunos comentarios la acusaban de ser una malagradecida, que no sabía valorar la oportunidad que se le presentaba. La reacción de la familia Santamaría fue inmediata y severa. Doña Esperanza la citó en su casa al día siguiente. Valeria, querida, le dijo la matriarca mientras servía té en tazas de porcelana china, me preocupa mucho lo que escribiste. La gente podría malinterpretar tus palabras y pensar que no estás contenta de formar parte de nuestra familia. Señora Esperanza, solo estaba reflexionando sobre cosas que es mejor mantener en privado. La voz de doña Esperanza se endureció ligeramente. Entiendo que esto es un gran cambio para ti, querida, pero debes entender que ahora representas algo más grande que tus sentimientos personales. Cuando te cases con Alejandro, tu nombre aparecerá en periódicos, tus acciones serán observadas, tus palabras tendrán consecuencias. No podemos permitirnos escándalos. Valeria salió de esa reunión sintiéndose como si hubiera firmado un contrato que no había terminado de leer. Esa noche, Alejandro la visitó en su departamento. Se veía cansado, con ojeras que no había notado antes. Mi madre me contó sobre tu blog, le dijo sin preámbulos. Vale, ¿qué está pasando? Si tienes dudas podemos hablar. ¿Tú también crees que no debería escribir sobre lo que siento? Alejandro se pasó las manos por el cabello. Un gesto que Valeria había aprendido a reconocer como señal de que estaba lidiando con presiones familiares. No es que no debas escribir, es solo que mi familia tiene ciertas expectativas. Han trabajado 3 generaciones para construir lo que tenemos, y parte de eso requiere mantener una imagen específica. Y si esa imagen no soy yo, el silencio se alargó entre ellos como una grieta que se expandía lentamente. Finalmente Alejandro se acercó y la tomó de las manos. Vale, te amo exactamente como eres.
pero también te amo lo suficiente como para pedirte que tengas paciencia. Las cosas van a cambiar, pero necesitan tiempo. Esa noche, después de que Alejandro se fuera, Valeria escribió en su diario: ¿cuánto tiempo se supone que debo esperar para volver a ser yo misma? Y si para cuando eso pase, ya no recuerdo quién era. Fue Carla quien le sugirió investigar más sobre el pasado de Alejandro. Vale, lo conozco hace 8 meses y nunca me has contado nada sobre sus relaciones anteriores. ¿No te parece raro? La oportunidad llegó de manera inesperada. Durante una cena familiar en casa de los Santa María, don Roberto mencionó casualmente a la muchacha Herrera, que había estado tan enamorada de Alejandro hace unos años. ¿Quién es la muchacha Herrera?, le preguntó Valeria a Alejandro mientras regresaban a casa. Alejandro se tensó visiblemente. Nadie importante, una relación del pasado. Pero Valeria había notado cómo todos en la mesa habían intercambiado miradas cuando se mencionó ese nombre. Esa noche, mientras Alejandro dormía, hizo algo de lo que después se arrepentiría, y que al mismo tiempo le revelaría una verdad fundamental. Revisó su teléfono. Los mensajes eran de 2 años atrás, pero estaban ahí. Alejandro, por favor, no puedes terminar así conmigo. Sé que tu familia no me acepta, pero esto que tenemos es real. No puedo seguir fingiendo que está bien que tus padres me traten como si fuera invisible. Te amo, pero no puedo seguir siendo tu secreto. El nombre de la remitente era Sofía Herrera. Valeria no durmió el resto de la noche. Al día siguiente, usando las habilidades de investigación que había desarrollado como diseñadora freelance, Valeria encontró a Sofía en redes sociales. Era una mujer hermosa, profesora de primaria en una escuela pública, con una sonrisa genuina y fotos llenas de niños y actividades comunitarias. En muchas formas, se parecía más a Valeria de lo que Valeria se parecía a las mujeres del círculo social de los Santa María. Esa noche confrontó a Alejandro. Necesito que me cuentes sobre Sofía Herrera. Alejandro se quedó helado. ¿Cómo supiste de...? Eso no importa. Lo que importa es que me digas la verdad. Alejandro se sentó pesadamente en el sofá de Valeria. La conocí en una fundación donde yo hacía trabajo voluntario. Nos enamoramos, pero mi familia nunca la aceptó. Decían que no era de nuestro nivel, que no entendía nuestro mundo. La presión fue tanta que al final terminamos. ¿La amabas? Sí, mucho. La honestidad en su voz partió algo dentro de Valeria. Pero contigo es diferente. Contigo mi familia está dispuesta a hacer esfuerzos. ¿Esfuerzos? ¿O este es que soy lo suficientemente presentable como para que puedan moldearme a su gusto? Alejandro la miró con ojos llenos de dolor. Vale, no es así. ¿No? Entonces explícame por qué Sofía tuvo que desaparecer de tu vida, y yo tengo que desaparecer de la mía. Esa pelea los llevó a una separación temporal de 2 semanas. Durante ese tiempo, Valeria se refugió en el trabajo y en las reuniones con su familia, que se convirtieron en su ancla emocional. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a preparar mole para una cena familiar, Carmen le preguntó directamente: «Mija, ¿eres feliz?». Valeria se detuvo en medio de moler chiles. «Mamá, esa es una pregunta muy complicada». «No, mija, o eres feliz o no lo eres. Todo lo demás son excusas». Esa noche la familia Ortega organizó una reunión para hablar abiertamente sobre la situación. Estaban todos: sus padres, sus 2 hermanos menores, sus abuelos, sus tíos. Se juntaron en el pequeño patio de la casa familiar, con luces de colores colgadas entre los árboles de limón y el aroma del café de olla llenando el aire. «Valeria», le dijo su abuelo Tomás, un hombre de 80 años, que había trabajado toda su vida como carpintero, y cuyas manos rugosas contaban historias de décadas de trabajo honesto. «¿Recuerdas lo que te enseñé cuando eras niña sobre el respeto? Que el respeto se gana, no se impone». «Exacto, y que respetarte a ti misma es lo más importante. Sin eso, no puedes respetar a nadie más, ni esperar que te respeten». Su hermano menor, Diego, un estudiante universitario de 23 años, que siempre había admirado la independencia de Valeria, fue más directo. «Vale, desde que estás con ese tipo no pareces tú. Es como si te estuvieras disculpando por existir». Las palabras de su familia calaron profundo. Esa noche escribió en su diario: «Mi familia me conoce hace 28 años. La familia de Alejandro me conoce desde hace 8 meses. ¿Por qué estoy más dispuesta a creer lo que me dicen ellos sobre quién debo ser?». Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría todo. Le pidió a Alejandro que se encontraran en un lugar neutral, el Museo Frida Kahlo, en Coyoacán. Quería hablar en un espacio que representara la fortaleza de una mujer que nunca había cedido su esencia. «Alejandro», le dijo mientras caminaban entre las habitaciones llenas de arte y dolor convertido en belleza, «necesito que entiendas algo. Te amo, pero no puedo casarme con alguien que necesita que yo cambie para que su familia me acepte». «Vale, mi familia está dispuesta a aceptarte. Solo necesitan tiempo para acostumbrarse». ¿Acostumbrarse a qué? A que no sea como ellos, a que venga de una familia trabajadora,
a que mis sueños no giren alrededor del estatus social. Valeria se detuvo frente a un autorretrato de Frida. Mira esta pintura. Frida nunca pidió disculpas por ser quien era. Nunca trató de encajar en lo que otros esperaban de ella. Amó profundamente, pero nunca sacrificó su alma. Alejandro siguió su mirada hacia el cuadro. ¿Qué quieres que haga? Que renuncie a mi familia. Quiero que estés dispuesto a defenderme. Que cuando tu madre sugiera que deje de escribir, tú digas que mi voz es valiosa. Que cuando el wedding planner quiera borrar todos los elementos mexicanos de nuestra boda, tú insistas en que mis raíces son parte de lo que amas de mí. Quiero que nuestro matrimonio sea una unión de iguales, no una absorción. Alejandro guardó silencio durante largo rato. Finalmente dijo, dame una oportunidad, déjame organizar algo que muestre a mi familia quién eres realmente. Esa oportunidad llegó en forma de una fiesta que la familia Ortega organizó para celebrar el compromiso. Era todo lo opuesto a las elegantes reuniones en casa de los Santa María. Mesas de plástico en el patio, guirnaldas de papel picado, mariachis que tocaban desde el corazón, y comida hecha con amor en lugar de precisión culinaria. Valeria se había puesto un vestido de algodón bordado a mano que había pertenecido a su abuela, con flores de colores brillantes que contrastaban hermosamente con su piel morena. Sus hermanos habían cargado cerveza en hieleras, y sus tías habían preparado pozole, chiles en nogada, y tamales que llenaban el aire con aromas que hablaban de generaciones de tradición familiar. Alejandro llegó vestido de traje, pero Valeria notó cómo se relajó cuando don Joaquín le puso una cerveza en la mano y le dijo, «Mijo, aquí no hay protocolo, solo familia». Lo que siguió fue mágico. Alejandro, liberado de las expectativas de perfección que siempre lo habían rodeado, empezó a mostrar facetas de sí mismo que Valeria apenas había conocido. Se rió con genuina alegría cuando los primos de Valeria lo retaron a un partido de dominó, bailó con las tías al ritmo de José Alfredo Jiménez, sin preocuparse por verse elegante. Ayudó al abuelo Tomás a servir el ponche, escuchando historias sobre los viejos tiempos de México con la atención de alguien que nunca había tenido tiempo para la historia oral, pero el momento que definió todo llegó cuando el mariachi tocó La Llorona. Valeria, sin pensarlo, comenzó a cantar con voz clara y emotiva. La canción hablaba de dolor y amor, de pérdida y esperanza, de la complejidad de ser mujer en un mundo que constantemente trataba de definir lo que eso significaba. Alejandro la miró cantar y Valeria vio en sus ojos algo que nunca había visto antes. Admiración genuina, no por su belleza o por su capacidad de adaptarse, sino por su autenticidad, por su fuerza, por la forma en que podía llenar un espacio con su esencia sin pedir disculpas. Después de la fiesta, mientras caminaban por las calles de la colonia Roma, Alejandro le tomó la mano. Ahora entiendo por qué Carla dice que eres como Frida Kahlo. Tienes una fuerza que no puede ser domada, solo admirada. ¿Te parece problemático eso? Me parece lo más hermoso que he visto en mi vida. Por un momento Valeria creyó que todo se había resuelto, pero la realidad la alcanzó 3 días después. Doña Esperanza la citó nuevamente, pero esta vez no estaba sola. Había llevado con ella a don Roberto y a la tía Esperanza, una mujer severa que había sido la encargada de supervisar las bodas de la familia durante décadas. Valeria, querida, comenzó doña Esperanza con una sonrisa que no lograba ocultar su hielo. Hemos estado pensando en las actividades del fin de semana pasado. ¿Te refieres a la fiesta de mi familia? Por supuesto que entendemos la importancia de honrar tus orígenes, intervino don Roberto, pero también debes entender que ciertas imágenes pueden malinterpretarse. Alguien tomó fotos de Alejandro bailando y bebiendo cerveza, y esas fotos han circulado en ciertos círculos sociales. La tía Esperanza fue más directa. Querida, los Santamaría hemos construido nuestra reputación a lo largo de 3 generaciones. No podemos permitir que las tradiciones familiares se vean comprometidas por folclore. Valeria sintió como si le hubieran abofeteado. ¿Folclore? ¿Se refiere a mi cultura? No es personal, querida, dijo doña Esperanza. Simplemente creemos que sería mejor si, después de la boda, este tipo de reuniones familiares se mantuvieran más privadas. Alejandro tendrá responsabilidades que requieren cierto nivel de decoro público. Esa noche Valeria llamó a Alejandro y le contó sobre la reunión. Su reacción la devastó. Vale, tal vez tienen un punto, dijo después de una larga pausa. No es que tu familia haga algo malo, pero mi posición en la empresa requiere cierta imagen. Después de que nos casemos, tal vez podamos encontrar un equilibrio. ¿Un equilibrio? ¿O un encubrimiento? No seas dramática, solo estoy pidiendo comprensión. ¿Y qué hay de tu comprensión hacia mí? ¿Hacia mi familia? ¿Hacia todo lo que soy? La pelea que siguió fue devastadora. Alejandro, presionado entre su amor por Valeria y las expectativas familiares, dijo cosas que no podría retirar. No es solo mi familia, vale. Tú también tienes que crecer. No puedes seguir siendo la niña rebelde de la Roma Norte para siempre. El matrimonio requiere madurez.
Madurez es renunciar a quien soy, madurez es entender que el amor requiere sacrificios. ¿Y cuáles son tus sacrificios, Alejandro? ¿Qué estás cambiando tú? El silencio fue su respuesta. Esa noche, Valeria escribió en su diario una entrada que más tarde se convertiría en el artículo de blog más importante de su vida. He estado reflexionando sobre los sacrificios que hacemos por amor. Durante meses, he estado convencida de que amar significaba adaptarme, cambiar, volverme más compatible con lo que otros necesitan. Pero hoy me di cuenta de algo fundamental. El verdadero amor no requiere que te borres. El verdadero amor te celebra, te protege, te defiende. Si alguien te ama condicionalmente, si su amor depende de que tú seas menos de lo que eres, entonces no es amor, es control con un nombre más bonito. El artículo se volvió viral en cuestión de horas. Miles de mujeres compartieron sus propias historias de haber sacrificado su identidad por relaciones que las minimizaban, pero también generó una tormenta en el círculo social de los Santa María. Esta vez fue don Roberto quien la confrontó directamente. Señorita Ortega, esto ha ido demasiado lejos. Está poniendo en riesgo no solo la reputación de mi familia, sino también el futuro de mi hijo. Si realmente ama a Alejandro, dejará de escribir estas reflexiones que solo causan problemas. ¿Me está pidiendo que deje de expresar mis pensamientos? Le estoy pidiendo que piense en alguien más además de usted misma. Esa noche Carla la encontró llorando en su departamento. Vale, ya no puedes seguir así. Esto te está destruyendo. Carla, lo amo. Realmente lo amo. Lo sé, mi amor, pero mírate. Has perdido peso, no has terminado un proyecto creativo en meses, y estás escribiendo como si tu vida dependiera de ello porque es la única forma en la que te sientes real. ¿Esto es amor o supervivencia emocional? Fue Carla quien le sugirió lo impensable, contactar a Sofía Herrera. Se encontraron en un café en la Colonia del Valle, un lugar neutral, donde ninguna de las dos se sentía completamente cómoda. Sofía era exactamente como se veía en las fotos, auténtica, cálida, con una tristeza en los ojos que hablaba de heridas que nunca habían terminado de sanar. ¿Por qué quisiste verme?, le preguntó Sofía después de pedir café. Porque creo que pasaste por lo mismo que estoy pasando yo ahora. Sofía sonrió con amargura. ¿Te están pidiendo que te conviertas en alguien más para que puedan amarte? Algo así, Valeria. Yo amé a Alejandro con todo mi corazón, y él me amó también, estoy segura de eso. Pero su amor tenía límites. Podía amarme en privado, pero no podía defenderme en público. Podía amarme cuando era conveniente, pero no cuando requería sacrificios de su parte. ¿Crees que ha cambiado? Sofía tomó su taza de café entre las manos, como si quisiera absorber su calor. Honestamente dudo que la familia haya cambiado, y la familia es lo que más influye en Alejandro, pero tal vez tú tengas más fuerza que yo para cambiar esa dinámica, o tal vez tengas más sabiduría para alejarte antes de que te destroce. ¿Te arrepientes de haberlo amado? Me arrepiento de haber perdido tanto tiempo tratando de convertirme en alguien que ellos pudieran aceptar. Me arrepiento de haber dejado que sus voces se volvieran más fuertes que la mía, pero no me arrepiento del amor. El amor nunca es el error. Los errores son las cosas que hacemos para mantener un amor que no debería requerir tanto esfuerzo. Esa conversación cambió algo fundamental en Valeria. Esa noche escribió en su diario: he estado luchando la guerra equivocada. No se trata de hacer que me acepten. Se trata de decidir si puedo aceptar una versión de mí misma que ellos puedan tolerar. Faltaban 3 semanas para la boda cuando Valeria tomó la decisión más difícil de su vida. Necesitaba hablar con Alejandro, pero no en su departamento, no en casa de sus padres, no en ningún lugar que estuviera cargado de expectativas. Lo citó en Xochimilco, en las trajineras entre los canales, un lugar donde la cultura mexicana flotaba literalmente alrededor de ellos. Alejandro, le dijo mientras los mariachis tocaban en trajineras cercanas, y el aroma de la comida tradicional llenaba el aire, necesito que me respondas algo con absoluta honestidad. Si no hubiera presión familiar, si no hubiera expectativas sociales, si solo fuéramos tú y yo, ¿estarías completamente feliz casándote conmigo tal como soy? Alejandro miró hacia el agua, hacia los ahuehuetes centenarios, hacia cualquier lugar que no fueran los ojos de Valeria. Su silencio fue más revelador que cualquier respuesta que hubiera podido dar. Alejandro, mírame. Cuando finalmente la miró, había lágrimas en sus ojos. Vale, te amo exactamente como eres, pero también amo a mi familia, y no puedo elegir entre ustedes. No te estoy pidiendo que elijas entre tu familia y yo, te estoy pidiendo que me elijas junto con tu familia, que estés dispuesto a decirles que me amas completa, no en pedazos. Vale, no es tan simple. Sí lo es, Alejandro, es exactamente así de simple. O me amas lo suficiente como para defenderme cuando no esté presente, o me amas solo cuando es cómodo hacerlo. No hay término medio. El resto del paseo en trajinera transcurrió en silencio. Cuando regresaron a tierra firme, Alejandro la tomó de las manos. Vale, dame hasta la boda.
déjame demostrarle a mi familia quién eres realmente. Después de que nos casemos, todo será diferente. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Valeria quiso creer, desesperadamente quiso creer, pero esa noche escribió en su diario: me está pidiendo que apueste mi felicidad futura a una promesa sobre cómo las cosas serán diferentes después de que ya no tenga poder para cambiarlas. Las 2 semanas siguientes fueron un remolino de actividad de último minuto. El vestido llegó de París, hermoso y elegante, pero cuando Valeria se lo probó frente al espejo, no se reconoció. La mujer en el reflejo se veía perfecta según los estándares de los Santa María, pero no se parecía en nada a la mujer que había cantado La Llorona en el patio de su familia. La noche anterior a la boda, hubo una cena de ensayo en el Country Club Chapultepec. Valeria llegó acompañada de sus padres, que se veían incómodos en el ambiente ostentoso pero orgullosos de su hija. La familia Santa María estaba en su elemento, conversando sobre inversiones, viajes a Europa, y personas que Valeria no conocía pero que aparentemente eran importantes. Durante la cena don Roberto se puso de pie para hacer un brindis. Mañana, dijo, celebraremos no solo la unión de Alejandro y Valeria, sino la continuación de una tradición familiar que ha sido el pilar de nuestro éxito. Valeria, querida, esperamos que entiendas el honor que significa formar parte de nuestro legado. Todos aplaudieron, pero Valeria notó algo importante. En ningún momento mencionó lo que ella aportaría a la familia, solo lo que significaba para ella formar parte de ellos. Era como si fuera una adquisición, no una compañía. Después de la cena, mientras los invitados socializaban en el jardín del club, Valeria encontró un momento a solas con Alejandro. ¿Escuchaste el brindis de tu padre? Sí, ¿qué pasa con eso? No mencionó nada sobre mí como persona. Todo fue sobre lo que significa para mí formar parte de su familia. Como si yo no trajera nada valioso a la mesa. Vale, papá es de la vieja escuela. No sabe expresarse con palabras modernas. No se trata de palabras modernas, Alejandro. Se trata de respeto básico. En ese momento, doña Esperanza se acercó a ellos. Valeria, querida, necesitamos hablar sobre mañana. He preparado algunas notas para tu discurso durante la recepción. Mi discurso, por supuesto, se espera que digas algunas palabras de agradecimiento a la familia. He escrito algo apropiado para la ocasión. Doña Esperanza le entregó una tarjeta con un discurso escrito a mano en papel con membrete de la familia. Valeria lo leyó y sintió que se le revolvía el estómago. El discurso la hacía sonar como una niña agradecida de haber sido rescatada de una vida menor. Señora Esperanza, prefiero escribir mis propias palabras. Querida, entiendo el impulso, pero este tipo de eventos requieren cierto protocolo. No podemos arriesgarnos a que haya malentendidos. ¿Malentendidos sobre qué? Sobre tus verdaderos sentimientos hacia la familia. Esa noche, en la soledad de su departamento, Valeria se sentó a escribir la que sabía podría ser su última entrada de diario antes de convertirse en la señora Santa María. Pero en lugar de escribir sobre sus miedos o esperanzas, encontró que solo podía escribir una pregunta: ¿quién seré mañana? Se quedó despierta toda la noche, y en algún momento antes del amanecer, supo la respuesta. La mañana de la boda amaneció perfecta. El cielo sobre Ciudad de México estaba despejado, con esa luz dorada que hace que la ciudad se vea como una joya. En la catedral los arreglos florales importados creaban un ambiente de cuento de hadas, y los 500 invitados ocupaban cada banco disponible. Valeria se estaba preparando en una suite del hotel que la familia había reservado para la ocasión. Su madre y hermanas la ayudaban con el vestido, mientras el equipo de maquillaje y peinado ponía los toques finales. Su reflejo en el espejo mostraba a una novia perfecta según cualquier estándar tradicional, pero Valeria había escondido algo debajo de las capas de tulle y encaje. Una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a su abuela, y en el sostén cerca del corazón una foto diminuta de su familia en la fiesta de compromiso, riendo y abrazándose sin pretensiones. «Mija, estás hermosa», le dijo su madre, pero había algo en su voz que sugería preocupación. «Mamá, ¿tú crees que estoy haciendo lo correcto?» Carmen Ortega miró a su hija por un largo momento. «Mija, solo tú puedes responder esa pregunta, pero recuerda que el matrimonio debe hacerte sentir más tú misma, no menos». En la catedral, Alejandro esperaba en el altar vestido con un smoking impecable. Se veía nervioso pero feliz. Y cuando vio a Valeria comenzar a caminar por el pasillo del brazo de su padre, su sonrisa iluminó todo su rostro. El sacerdote comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales sobre el matrimonio como la unión de dos almas destinadas a crecer juntas en amor y respeto mutuo. Valeria escuchaba las palabras, pero su mente estaba en otro lugar, recordando todas las promesas que se habían hecho y se habían roto en los últimos meses. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro habló primero. Sus palabras fueron hermosas y emotivas, hablando de cómo Valeria había cambiado su vida y de cómo estaba ansioso por construir un futuro juntos.
Habló de amor eterno y compromiso inquebrantable. Entonces llegó el turno de Valeria. Se acercó al micrófono y miró hacia la audiencia. Vio a la familia Santamaría en las primeras filas, elegantes y expectantes. Vio a su propia familia unas filas atrás, con caras llenas de amor incondicional. Vio a Carla, quien había logrado conseguir una invitación, y la miraba con ojos que decían, «Solo tú puedes decidir quién eres». Valeria cerró los ojos por un momento, sintió la medalla de la Virgen contra su piel, pensó en su abuela que había vivido toda su vida siendo exactamente quien era sin pedirle permiso a nadie, y tomó la decisión más valiente de su vida. Se acercó a Alejandro, lo suficientemente cerca para que solo él pudiera escucharla, y le susurró al oído, «Hoy no hay boda». El silencio que siguió fue ensordecedor. 500 invitados dejaron de respirar al mismo tiempo. Alejandro se quedó paralizado, sin entender completamente lo que había escuchado. Valeria tomó el micrófono y se dirigió a la audiencia. Su voz temblaba, pero cada palabra salía clara y decidida. Perdonen la confusión que esta situación puede causar. Sé que todos ustedes han venido aquí llenos de amor y buenos deseos para celebrar lo que debería ser el día más feliz de nuestras vidas. Pero no puedo, en conciencia, seguir adelante con una ceremonia que no refleja quiénes somos realmente. Los murmullos comenzaron a llenar la catedral como olas suaves pero persistentes. Durante los últimos meses, continuó Valeria, he aprendido algo fundamental sobre el amor. El verdadero amor no requiere que te borres para que alguien más pueda brillar. El verdadero amor no te pide que silencies tu voz para que otros se sientan cómodos. El verdadero amor te celebra exactamente como eres, no como podrías llegar a ser si cambiaras lo suficiente. Doña Esperanza se había puesto pálida y don Roberto parecía a punto de levantarse, pero algo en la dignidad con la que Valeria hablaba los mantuvo en sus asientos. Alejandro, dijo Valeria, volteándose hacia él, te amo profunda y genuinamente, pero no puedo casarme con alguien que me ama a pesar de quien soy, en lugar de amarme por quien soy. No puedo construir una vida sobre la base de convertirme en menos de lo que soy para que otros se sientan más cómodos. Las lágrimas resbalaban por las mejillas de Valeria, pero su voz se mantuvo firme. La familia debe ser el lugar donde puedes ser más auténtico, no donde tienes que actuar más. El amor debe hacer que te sientas libre de ser quien realmente eres, no como una prisión hermosa donde tienes que esconderte. Alejandro finalmente encontró su voz. Vale, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que no puedo casarme contigo hasta que puedas amarme completa, hasta que puedas defenderme cuando no esté presente, hasta que puedas estar orgulloso de mí no solo en privado, sino también frente a tu familia, hasta que nuestro matrimonio sea una celebración de quienes somos, no una negociación sobre quienes debemos fingir ser. El silencio se había vuelto denso y pesado. Valeria miró hacia su familia y vio lágrimas en los ojos de su madre, pero también algo que se parecía al orgullo. Les pido disculpas a todos los que vinieron aquí con amor y expectativas, especialmente a ustedes, dijo, mirando directamente a los padres de Alejandro, que han invertido tanto en hacer de este un día perfecto, pero prefiero disgustar a algunos hoy que vivir una mentira por el resto de mi vida. Valeria se quitó el anillo de compromiso, y se lo entregó gentilmente a Alejandro. Cuando estés listo para amarme sin condiciones, cuando puedas estar orgulloso de presentarme exactamente como soy, cuando nuestro amor no requiera que ninguno de nosotros se haga más pequeño, ese día podemos hablar de matrimonio. Con eso, Valeria caminó por el pasillo hacia la salida de la catedral. Sus tacones resonaban contra el mármol, y cada paso se sentía como un acto de liberación. Su familia se levantó y la siguió, formando una procesión silenciosa de apoyo incondicional. Afuera de la catedral, Carla la esperaba con una sonrisa que mezclaba admiración y alivio. Ese fue el discurso más hermoso que he escuchado en mi vida. ¿Crees que hice lo correcto?, le preguntó Valeria, todavía temblando por la adrenalina. Creo que por primera vez en meses fuiste completamente tú misma. Los días que siguieron fueron un torbellino emocional. La historia se volvió viral en redes sociales bajo el hashtag Hoy no hay boda. Miles de mujeres compartieron sus propias historias sobre relaciones que les habían pedido sacrificar su identidad. Valeria recibió mensajes de apoyo de toda Latinoamérica, pero también críticas feroces de quienes la consideraban una malagradecida que había humillado a una familia respetable. Alejandro no la contactó durante una semana completa. Cuando finalmente lo hizo, fue a través de Carla, que recibió una llamada inesperada. «Carla, necesito hablar contigo sobre Valeria», le dijo. «¿Podrías ayudarme a entender qué pasó realmente?». Se encontraron en un café en la colonia Roma, el mismo donde Carla y Valeria habían tenido tantas conversaciones sobre arte, cultura e identidad. Alejandro se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. «¿Qué quieres entender exactamente?», le preguntó Carla. «Entender cómo llegamos a esto. Entender qué hice mal. Entender si hay alguna manera de arreglarlo». Carla estudió su rostro durante un largo momento.
Alejandro, ¿realmente quieres entender, o quieres que te diga cómo puedes convencer a Valeria de que regrese? Quiero entender, genuinamente. Está bien, pero vas a escuchar cosas que tal vez no quieras oír. Durante las siguientes 2 horas, Carla le explicó a Alejandro algo que él nunca había considerado realmente, la diferencia entre amar a alguien y amar la idea de esa alguien. Le habló sobre cómo el privilegio puede cegar a las personas sobre las luchas de quienes no tienen ese privilegio. Le explicó cómo sus intentos de proteger a Valeria de su familia en realidad habían sido formas de validar el derecho de su familia a no aceptarla completamente. Alejandro, le dijo Carla, durante todos estos meses tu familia trató a Valeria como un proyecto de mejoramiento, como si fuera una muchacha con potencial que solo necesitaba ser pulida para que pudiera encajar en su mundo, pero nunca consideraron que tal vez su mundo fuera el que necesitara expandirse para incluir a alguien como ella. Pero yo la defendí, traté de que entendieran. ¿La defendiste o trataste de suavizar las cosas para que todos se sintieran cómodos? ¿Alguna vez le dijiste a tu madre que se callara cuando criticaba el blog de Valeria? ¿Alguna vez insististe en que los elementos mexicanos se incluyeran en la boda? ¿Alguna vez dijiste esta es la mujer que amo completa y si no pueden aceptarla así ese es su problema? Alejandro no pudo responder porque sabía que la respuesta era no. El problema no es que no la ames, continuó Carla, es que tu amor tiene límites convenientes. Puedes amarla cuando es privado, cuando no requiere que hagas esfuerzos incómodos, cuando no te pone en conflicto con tu familia, pero el amor verdadero a veces requiere valor, requiere que estés dispuesto a incomodarte por defender a la persona que amas. Esa conversación cambió algo fundamental en Alejandro. Durante las semanas siguientes, por primera vez en su vida, comenzó a cuestionar seriamente las expectativas y valores de su familia. Comenzó a ver cómo su privilegio había creado puntos ciegos en su comprensión del mundo. Más importante aún, comenzó a tomar acciones concretas. Primero confrontó a su familia directamente. En una reunión familiar que él mismo convocó, les dijo claramente que habían estado equivocados en su tratamiento hacia Valeria. Mamá, papá, les dijo en el comedor donde tantas veces habían planeado la boda. Cometí un error terrible al permitir que trataran a Valeria como si fuera inferior a nosotros. Valeria es una mujer extraordinaria, talentosa, inteligente y compasiva. El hecho de que venga de una familia trabajadora no la hace menos valiosa. El hecho de que sus tradiciones sean diferentes a las nuestras no las hace menos importantes. Y el hecho de que tenga opiniones fuertes y una voz propia no la hace problemática. La reunión no fue bien. Doña Esperanza lloró, don Roberto se enfureció, y varios familiares acusaron a Alejandro de haber sido manipulado por Valeria. Pero Alejandro mantuvo su posición. Si no pueden aceptar y respetar a la mujer que amo exactamente como es, les dijo, entonces tendremos que estar en desacuerdo sobre esto. Después, Alejandro hizo algo que sorprendió a propios y extraños. Comenzó a educarse. Leyó libros sobre privilegio de clase, estudió la historia de las familias trabajadoras en México, visitó museos y centros culturales que celebraban la cultura mexicana popular, asistió a conferencias sobre desigualdad social y justicia económica. Pero más que eso, comenzó a pasar tiempo en el mundo de Valeria. Visitó la escuela donde había pintado el mural, habló con los maestros sobre la importancia del arte en la educación. Fue a mercados tradicionales, no como turista, sino tratando de entender la vitalidad económica y cultural que Valeria conocía tan bien. Mientras tanto, Valeria estaba viviendo su propia transformación. Sin la presión constante de convertirse en alguien más, floreció creativamente como nunca antes. Terminó el mural de Xochimilco, que representó la historia de México desde la perspectiva de las mujeres trabajadoras comunes y sus contribuciones a la cultura nacional. Su blog se transformó en una plataforma para amplificar las voces de otras mujeres que habían enfrentado presiones similares. Escribió sobre la complejidad de mantener la identidad cultural en relaciones interclase, sobre la importancia de parejas que celebran las diferencias en lugar de tratar de eliminarlas. Un día, 3 meses después de la no boda, Alejandro apareció en su departamento con algo inesperado en la mano, un folder lleno de documentos. Vale, necesito mostrarte algo. Los documentos eran planes para una fundación cultural que Alejandro quería establecer, enfocada en preservar y promover el arte popular mexicano y apoyar artistas de comunidades trabajadoras. Pero más importante, los planes incluían una propuesta para que Valeria fuera la directora creativa de la fundación. No es para impresionarte, le dijo. Es porque durante estos meses he aprendido que tu voz y tu perspectiva son exactamente lo que el mundo necesita más, no menos. He aprendido que amar significa hacer espacio para la otra persona para florecer, no tratar de moldearla en algo más conveniente. Valeria miró los documentos, pero más importante, miró a Alejandro.